Hola, ¿cómo están? Seguimos con esta preciosa serie de la reconciliación de Dios con el ser humano. Hasta aquí hemos visto la necesidad de arrepentirnos para perdón de nuestros pecados y ello lo podemos hacer, ¿cierto? Con confianza, sabiendo que nuestro Señor ha pagado la deuda por nuestros pecados, ha pagado, ¿cierto?, por los pecados de toda la humanidad. Ahora, ¿cierto?, al arrepentirnos y poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, tanto en su muerte como en su resurrección, tenemos entrada en el reino de los cielos y somos llamados hijos de Dios. Estamos reconciliados con Dios y tenemos paz con Él. Qué gloriosa noticia, qué hermoso esto que hemos estado aprendiendo de la palabra del Señor. Ahora veremos cómo el arrepentimiento y el perdón están presentes en esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, en esta nueva naturaleza. Por eso que esta palabra se llama el arrepentimiento en mi nueva naturaleza. ¿Ya? Entonces, lo primero es recordar que nosotros ahora tenemos en Cristo una nueva relación con Dios, una relación que estamos en reconciliación con Él, podemos acercarnos al trono de la gracia, ¿cierto?, confiadamente, y también al tener una nueva relación con Dios, también tenemos una nueva relación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Es decir, que no es que solamente cambió la relación vertical de nosotros con Dios, sino también esta horizontal con los demás seres humanos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a comenzar a ver cómo es el arrepentimiento, cómo vivimos ahora con esta revelación en esta nueva vida en Cristo. Y para eso quiero invitarles a abrir sus Biblias y que leamos Primera de Juan, capítulo 2, verso del 1 al 3. Y dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Como verás, vamos a ver primero qué sucede en esta relación vertical entre el arrepentimiento y el perdón en nuestra relación con Dios. Ahora nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros ahora estamos en el nuevo hombre, ¿cierto? Somos una nueva criatura. Pero la obra no está completa. Porque si bien hemos nacido de nuevo en nuestro ser interior, seguimos en este cuerpo y todavía seguimos teniendo esta lucha contra la vieja naturaleza que es la carne. También tenemos lucha contra el mundo y contra el diablo. Entonces, tenemos esta lucha contra la carne. ¿Eso qué nos muestra? Que no estamos exentos de pecar, ¿cierto? De que nosotros, si bien queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cierto?, queremos vivir conforme a los preceptos de Dios, queremos hacer su palabra y cumplir sus mandamientos, porque ellos ahora están en las tablas de nuestro corazón y nosotros tenemos un anhelo porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer y ahora nosotros somos de Dios y queremos vivir para Él. Como todavía la obra no está completa y tenemos esta lucha contra la vieja naturaleza, es que también
muchas veces nos sucede que caemos y que pecamos. Ahora, no es que queramos pecar, sino que perdemos esta lucha contra la carne. Caemos en las tentaciones del maligno, ¿ya? Pero eso no significa que no hayamos sido regenerados, que seamos nueva criatura y que nosotros ya seamos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que aquí, leyendo lo que está en la palabra, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué? Aquí Juan le está escribiendo a hermanos cristianos, gente, hermanos y hermanas que ya se habían arrepentido y que el Señor ya lo había perdonado, que ellos se arrepintieron de todo su corazón, genuinamente, y, ¿cierto? El Señor lo justifica por la fe en Jesucristo. Entonces él está escribiendo a estos hermanos, a hermanos. Por eso dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque la idea es que nosotros no queremos pecar. Ningún cristiano quiere seguir ofendiendo a Dios, porque el pecado es horrible delante de Dios. Y el pecado es la transgresión a la ley, o sea, hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no estamos pecando. Pero cuando hacemos nuestra propia voluntad, sí. Y esa es la lucha contra la carne. Y el enemigo nos tienta sabiendo que todavía estamos que la obra aún no está completa, pero ya somos de Cristo y hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Por eso que dice aquí el apóstol Juan: y si alguno hubiera pecado, porque puede alguien caer siendo de Cristo, pero insisto, no es que quiera pecar, sino que cae en la lucha contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. Pero dice: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino que también los del mundo. ¿Qué significa? Que nosotros, como no estamos exentos de pecado, y si volviéramos a pecar, alguien diría: tenemos que pagar entonces por nuestros pecados, pero Cristo se llevó todos los pecados de la humanidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Cristo, su propiciación, su propiciación fue por los pecados de la humanidad, para que entremos, ¿cierto?, en el reino de Dios. Pero luego, cuando alguien en esta sigue pecando, pero no porque quiera pecar, por eso que dice: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. O sea, tenemos a alguien que intercede por nosotros, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado para con el Padre. Y Él también es la propiciación de nuestros pecados, incluso los que cometemos posteriormente de convertido. La diferencia es que no los queremos cometer. ¿Qué nos muestra esto? Y por eso pues dice: y en esto conocemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. Parecería como un problema, porque dice que el que conoce a Dios quiere guardar sus mandamientos. Sí, pero como sigue la naturaleza en este cuerpo, ¿cierto? Que aún no ha sido glorificado, y que por lo tanto tenemos una guerra contra la vieja naturaleza que es la carne, queremos guardar los mandamientos, pero a veces esta lucha la perdemos. Entonces tenemos abogado, y la propiciación que se hizo por todos los pecados también limpia los pecados que nosotros cometemos posteriormente que nos convertimos. Pero sigue siendo la misma forma de restauración. ¿Cuál es la forma? La forma es arrepintiéndote. Por eso que el Señor resiste a los soberbios y recibe a los humildes. Entonces, cuando nosotros ahora, estando en Cristo, pecamos delante de Dios, ¿cierto?, contra Él, tenemos que venir con un corazón contrito. Por eso que pecar nos entristece, pero esa tristeza, como explicamos, era para vida. Entonces nos acerca para que le pidamos perdón a Dios y nos arrepentimos, y Él es nuestro abogado y nos limpia de todo pecado. Obviamente que nos duele, es como cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, pero el Señor dice: yo he orado para que tu fe no falte. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros caemos, no queremos caer, pero nos duele. Pedro lloró, se contristó y le dijo: y cuando vuelva,
trae a tus hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros, cuando pecamos, nos entristecemos, es como nos dolemos y hasta nos enojamos con nosotros mismos y decimos, ¿por qué ofendimos nuevamente a Dios? Porque no queremos hacerlo, porque queremos guardar sus mandamientos. Pero lo que tenemos que hacer es quitar todo orgullo, acercarnos confiadamente al Señor, sabiendo que tenemos abogado y que la propiciación es por todo el mundo para que los que son del mundo pasen a la luz, pero también para los hijos de Dios que luego de convertido, como estamos en esta lucha contra la carne, contra la vieja naturaleza, también es nuestra propiciación para expiar los pecados que nosotros cometemos posteriormente de convertido. Por eso que el sacrificio en la cruz cubre todos los pecados de la humanidad, ¿cierto? No solamente en el momento, sino que también hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es como total. Los que hemos cometido, los que cometemos y los que cometeremos, pero eso no significa que nosotros queremos tener una vida de pecado, sino que queremos guardar sus mandamientos. ¿Ya? Entonces el arrepentimiento nos va a ayudar ahora en la nueva vida con Cristo, también cuando pecamos delante de Dios. Y venimos con arrepentimiento, pedimos perdón y el Señor nos restaura, nos sana y seguimos adelante. ¿Cierto? Obviamente madurando en Cristo y cada vez más de Cristo, menos de nosotros, y ya el pecado no va siendo tan fuerte en nosotros, pero las luchas van a estar, las tentaciones van a estar. Pero eso es lo que pasa en la relación con nuestro Dios, ¿cierto? Después de cristiano. Pero ¿qué pasa en la relación con los demás seres humanos, con los hombres, con las mujeres que nos rodean, tanto cristianos como no cristianos? Y aquí también vamos a ver este punto del arrepentimiento y el perdón en nuestra relación, en esta nueva vida, pero la relación con nuestros hermanos, en relación con nuestro prójimo. ¿Ya? Y aquí quiero que podamos leer Mateo capítulo 6 del 14 al 15. Y dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto está terminando la oración del Padre Nuestro. Y es realmente estos dos versículos, que es una indicación que señala a nuestro Señor Jesucristo, es realmente temible, porque está condicionando el perdón de nuestro Dios hacia nosotros en relación a que nosotros también perdonemos a los que nos ofenden. Y dice que si no, hay una condición ahí, dice, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas, vuestras deudas. Y realmente eso es temible, porque si el Señor no te perdona las deudas, entonces lo que te queda es el castigo. Pagar tú por la deuda. Y acuérdense que no tenemos cómo pagar. Entonces ese versículo es temible y ha generado cierto conflicto en muchas personas. Y la persona, queriéndolo solucionar, aunque la persona nunca más venga, le dice, te perdono, porque no quiere quedarse con eso, porque si yo no lo perdono, el Señor no me va a perdonar, y si el Señor no me perdona, entonces lo que me queda es yo pagar por ese pecado. Entonces, estos dos versículos, que es una condición, está poniendo una obligación de perdonar al cristiano. Nos pone una obligación, no es que algo que querramos o no hacer. En el fondo es una obligación, porque si no lo hacemos, tenemos que nosotros pagar. Y si pagamos, la única forma es que recibamos condenación. Entonces es temible, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es una condicionante. Pero miren, para poder entender esto, porque si nos quedamos hasta ahí, sería temible. Y obviamente que el Señor, la revelación de su palabra nos va a dar comprensión.
y nos va a ayudar a cómo vivir y cómo tener esta relación, tanto para personas que no son cristianas, como para personas que sí son cristianas, que son nuestros hermanos. ¡Wow! Esto va a ser tremendo. Miren, lo primero que quiero que sepa, y vamos a leer por si acaso Mateo 18, del 21 hasta el 34, pero lo vamos a dividir en partes, ¿ya? Primero vamos a leer Mateo 18, del 21 al 22. Y aquí Pedro, luego de que nuestro Señor está dando una enseñanza, el apóstol Pedro hace una pregunta extraordinaria. Y la respuesta es mejor, la de nuestro Señor. Dice Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí realmente la condicionante anterior era: si tú no perdonas a tu hermano, el Señor no te va a perdonar. Y aquí Pedro está diciendo: bueno, pero tiene que haber un límite. Tiene que haber, porque tiene que haber un arrepentimiento genuino, Dios. Y no puede venir siempre a pedirme perdón por lo mismo. Entonces Pedro le dice: ¿qué pasa si un hermano peca contra mí? ¿Cuántas veces lo perdono? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no, hasta 70 veces 7. O sea, todas las veces que sean necesarias. Todas estás obligado a perdonarlo. Porque es una obligación perdonar. ¡Wow! Y aquí alguien diría: entonces estamos fritos. Pero miren, aquí va a venir una revelación en la parábola de los dos deudores, que está en el mismo capítulo 18, siguiente a esta pregunta, porque el Señor le va a responder con una parábola a Pedro, luego para que quede más claro lo que le está diciendo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y voy a leer la parábola completa. Dice Mateo 18, del 23 al 34. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, iguales, pares, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y esta es la conclusión: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! Tu hermano. Y esto es tremendo. Mira, esta parábola es para cuando se suscitan estos problemas entre hermanos. Y el Señor está dando un ejemplo y está mostrando una parábola. Y está diciendo: voy a tomar que tú eres el siervo, ¿cierto? Y tú tenías una deuda enorme para con Dios.
Tú tenías que pagar por todos tus pecados. Tú tenías que pagar por las mentiras, por los enojos, por la ira, por las contiendas, por la idolatría, por todo lo que has hecho, por todo lo que ha pensado tu mente, por todo lo que has maquinado en tu corazón, hacia atrás, lo que está pasando hoy y hacia el futuro. Lo que tú tenías que pagar era altísimo. Por eso que la deuda era enorme, millonaria. Y no tenía cómo pagar. Está mostrando lo mismo que nosotros. Nosotros no tenemos cómo pagar nuestra deuda. Y por eso que vino nuestro Señor Jesucristo y Él pagó la deuda, ¿cierto? Y nosotros ahora nos podemos arrepentir y recibir el perdón de nuestro Dios. Y confiar, ¿cierto? Y nosotros confiamos en esa obra en que nuestro Señor padeció en la cruz, murió y resucitó. Y a través de esa expiación, Él fue la propiciación y ahora nuestros pecados son perdonados en Él. Es por eso que en la parábola, en estos versículos, dice en el verso 26, dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba al Señor, diciendo: ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. En el fondo viene arrepentido, dice: tú vienes arrepentido, queriendo restaurar las cosas porque te das cuenta del problema que hay, te das cuenta de que has pecado delante de mí. Quieres venir a restaurarlo, pero no tienes cómo. Y tú dices: te lo pagaré todo, pero no tienes cómo pagarlo. Por eso que ¿cierto? Todo fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora el Señor, movido a misericordia, te perdona toda la deuda. La de ahora, la de atrás, la de hoy y la del futuro. ¿Ya? Que es lo que hablábamos delante. Que incluso por eso tenemos abogado y Él es nuestra propiciación. Pero ¿cuál es la actitud? Eso es lo que pasó con nuestro Dios. Pero mira lo que pasa con su hermano en Cristo. Su hermano ahora tiene la misma actitud. Su hermano pecó contra él. Su hermano lo ofendió. Su hermano tiene una deuda. Su hermano se airó y dijo algo que no correspondía. Lo trató de una manera desafiante. Lo agredió, lo golpeó. No sé, algo hizo en contra tuyo. Y esa persona quedó con una deuda y lo que se merece es que pague la deuda. Pero ¿cuál es la actitud que tiene el consiervo, tu hermano en Cristo? La misma que tuviste tú delante de Dios. Postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Es decir, que viene tu hermano arrepentido a querer restaurar las cosas. Obviamente el daño ya se hizo. En el fondo no puede restaurarlo. No puede. Quiere, así como Zaqueo: al que he defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. Y eso a veces se puede hacer, pero en este caso está diciendo que la persona que ya dañó, que ya, hizo algo muy grave en contra de otra persona, lo afectó en sus emociones, lo trató mal, pero viene arrepentido, porque acuérdate de que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. El motivo por el cual el Señor nos perdona es porque venimos arrepentidos delante de Él. Y si nuestro arrepentimiento el Señor lo ve como genuino, Él nos perdona. Nosotros vemos a nuestro hermano, tú dirías: pero que tiene que ser genuino. Sí, pero nosotros no podemos cuestionarlo en un principio. No podemos cuestionarlo. Nosotros está diciendo que cuando Él venga arrepentido, queriendo restaurar las cosas, tú tienes que perdonarle la deuda. Estás obligado. Porque estás obligado cuando una persona te hizo algo y viene arrepentida, pidiendo perdón y clamando misericordia. No es algo que tú no lo puedes dar. Si tú eres de Dios y entendiste lo que Dios hizo contigo, tú estás y yo estoy obligado a perdonar a mi hermano su deuda. Porque su deuda es mucho menor a toda la deuda que yo tenía en completitud con Dios. Por ejemplo, tu hermano te golpeó, tu hermano te dijo algo. No sé,
una deuda de 100.000 pesos chilenos, $100. Pero tú tenés una deuda de millones de dólares, porque es todo lo que pecaste en toda tu vida para atrás, lo que harás hoy y lo que harás en contra de Dios y pecando delante de Dios y delante de las personas, ¿cierto? De aquí hasta que te vayas de esta tierra. Tu deuda es millonaria, pero la de tu hermano es $100. Entonces el Señor dice, tu hermano viene en la misma actitud que viniste tú hacia mí, y yo te perdoné porque Cristo pagó la deuda por ti. ¿Qué te cuesta a ti perdonarle la deuda a tu hermano y dejarlo libre? Porque así debería actuar tú si entiendes que por gracia, ¿cierto?, recibiste la salvación. Por gracia tú le darás el perdón a ese hermano y se restaurarán la relación entre ustedes, porque acuérdense que lo que se restauró entre nosotros y Dios es nuestra relación con Dios, y ahora tenemos paz con Dios y ahora podemos entrar confiadamente al su trono de la gracia. Entonces esa relación con tu hermano que se dañó por la ofensa, por el problema que tuviste con él viene arrepentido. El ofensor, el que ofendió, tiene que venir al ofendido pidiéndole perdón, clamando, y ahí la obligación que te queda es perdonarlo y que se reconcilie, haya una reconciliación, haya paz entre usted y ahora la persona se acerque confiadamente a ti. ¿Qué es un verdadero perdón? No decirle después que si vuelve a pecar, decirle van dos. No, porque acuérdate que el Señor dijo, ¿cuántas veces, pregunta Pedro, cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Y cuando nosotros venimos delante de Dios a pedirle perdón, el Señor manda, ¿cierto?, todo al fondo del mar. Él sabe que pecamos. Él no es que Él tiene amnesia, pero Él olvida. Para Él, cuando venimos a pecar y nos venimos de nuevo arrepintiendo, Él lo ve como la primera vez, cuando es genuino. Entonces, genuino nosotros con Dios, que Él conoce todos los corazones, Él es omnisciente. Pero cuando viene nuestro hermano a pedir perdón, ¿cierto?, nosotros no le podemos decir la segunda, la tercera vez, van 3. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es por qué tenemos que hacer algo. Entonces, el perdón no es algo que le podemos negar a nuestro hermano. Es una exigencia de Dios, que si alguien nos dañó y viene arrepentido pidiéndonos perdón, nosotros estamos en la obligación de perdonarlo. Perdonarlo es olvidar la deuda y darla por pagada. No me debes nada. ¿Te das cuenta? Entonces, la única manera que nosotros humanamente podemos perdonar de esa manera es que nosotros tengamos la revelación del perdón de Dios para con nosotros. Y que nosotros ahora en Cristo Jesús son perdonados todos nuestros pecados. Y si a nosotros nos perdonaron millones de dólares, ¿qué nos cuesta perdonar $100? ¿Ya? Ahora existe un tema que lo vamos a resolver, que alguien diría, pero ¿qué pasa si alguien me daña, si alguien hace esta situación, y ya sea que era un hermano en la fe, o a lo mejor es un no convertido, y esta persona nunca viene arrepentido a pedirme perdón? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo hemos resuelto nosotros? Nosotros hemos dicho, se resuelve así, te perdono. Y a veces los problemas se acrecientan un poco porque nos acercamos a la persona y hacemos sanidad interior y decimos, quiero hablar contigo, ¿sabes qué? La otra vez tú me hiciste esto, así que te perdono. Y la otra persona te dice, pero ¿qué? Nada que ver, ¿cómo que te perdono? Y se genera un problema mayor. ¿Por qué pasa eso? Porque si la persona el Espíritu Santo no está haciendo una obra en él o en ella y no lo lleva al arrepentimiento, entonces es como a un inconverso decirle que se arrepienta y le pida perdón a Dios cuando no tiene idea de qué es lo que ha hecho. Entonces el hermano todavía no comprende el que te ofendió. La persona no tiene idea y le da lo mismo el daño que te causó. Le da lo mismo, o sea, no lo entiende, no se da cuenta, o simplemente le da lo mismo.
Entonces, tú tienes que entender que la única manera que tú le des perdón a alguien es que la persona se arrepienta. Dios no entrega el perdón, Dios quiere perdonar a la humanidad. Dios en Cristo ya se hizo el sacrificio y a través del sacrificio en la cruz nosotros somos perdonados. Pero la humanidad, el ser humano tiene que venir en arrepentimiento y Dios va a pesar ese arrepentimiento si está hecho en Dios o no y si es genuino. Sí, y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Ya? Entonces, viene el arrepentimiento y el Señor enseguida nos perdona. Asimismo sucede en las relaciones. La persona daña hasta que de repente se da cuenta del daño que causó, va en arrepentimiento a pedir perdón y lo que le queda al hermano en la fe es perdonarlo. Como Dios instantáneamente perdona. Pero ahora, ¿qué pasa si no sucede eso? Bueno, la solución no es decirle te perdono. La solución está acá. Hechos capítulo 7, versos del 59 al 60. Aquí estamos en una instancia en que Esteban está predicando el Evangelio y luego de que predica el Evangelio, los judíos no resisten a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más encima que Esteban le dice que eran duros de servir y que le habló por parte del Espíritu. Entonces estos hombres comienzan a apedrear a Esteban y lo matan. Y leamos lo que dice la palabra. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió, ¿cierto? Se le separó el alma del cuerpo. Si te das cuenta, ahí a Esteban lo están apedreando para matarlo. Y Esteban, a lo que nosotros entendíamos, no les dice, los perdono. Los perdono por estarme apedreando, los perdono. No, ¿por qué no dice los perdono? Porque esas personas no están arrepentidas de lo que están haciendo, no tienen convicción y no están arrepentidas de lo que están haciendo. Incluso ahí dice que después traen, ¿cierto?, a los pies de Saulo las ropas de Esteban. Seguramente en algún momento más adelante, ¿cierto?, cuando Saulo se convierte, yo creo que Saulo en algún momento se arrepintió de esta situación, pero en ese momento no estaba arrepentido. Entonces Esteban no puede decirle a quien no está arrepentido, te perdono. Así como nuestro Dios no le dice así abiertamente a la humanidad, los perdono. No dice los perdono. Al que viene arrepentido le dice, te perdono. Entonces, Esteban no puede decir te perdono. Y como no puede decir te perdono, alguien diría, entonces Esteban se fue con esa carga en su corazón. No. Porque aquí es donde viene esta preciosa palabra, que por eso dice, puestos de rodilla, le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué es lo que hace Esteban? Esteban ora, intercede por sus enemigos. Dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Él no lo está perdonando directo a ellos. Él está haciendo una intercesión al Padre, clamándole para que no le consideren ese pecado a toda esa multitud. Que en el fondo es lo mismo que cuando el Señor dice que nosotros tenemos que orar por los que nos vituperan, por los que nos ultrajan, orar por los enemigos. Entonces, lo que te queda cuando alguien no viene en arrepentimiento y no quedarte con esa carga en tu corazón, es orar por esas personas y clamarle al Señor que esa ofensa que tuvieron contigo no se las tome en cuenta. Dile, Señor, tú guarda mi corazón y te ruego, no le tomes en cuenta este pecado. No se los tomes en cuenta porque no saben lo que hacen. Que es lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No dice, yo los perdono a todos los que me están crucificando. No, dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú podrías decir,
Señor, perdona a mi hermano, o perdona a ese inconverso, perdona a mi enemigo, porque en realidad no sabe lo que hace, porque si supiera lo que hace, no lo haría. Y eso va a traer paz a tu corazón. Por eso, ¿cierto? Vas a tener esta paz que, como ya hablamos anteriormente, que tenemos una nueva relación en Cristo de arrepentimiento y perdón para con Dios, donde nosotros, cuando cometemos pecado, ahora que estamos en Cristo, venimos y nos arrepentimos delante de Dios y pedimos perdón a Dios por haberlo ofendido, y Él nos perdona porque tenemos abogado en Cristo y Él es nuestra propiciación, pero nosotros viviendo de una manera que queremos guardar sus mandamientos. Ahora, en esta relación horizontal, porque tenemos que tener paz con Dios y paz con las personas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si la persona peca contra mí y me hace algo grave contra mí, contra mi ser querido, que me genera, que peca contra mí, entonces, si esa persona se arrepiente, yo estoy en la obligación de perdonarlo. Y si se arrepiente es porque hay una obra del Espíritu Santo que se está haciendo, ¿cierto? Y que esto va a llevar, ¿cierto?, a una reconciliación. Y la reconciliación se va a ir, ¿cierto?, construyendo, ¿cierto? Porque en realidad tú después vas a ver esos frutos dignos de arrepentimiento, pero inicialmente tienes que creer y confiar y perdonar a esa persona, porque es una obra que está haciendo el Espíritu Santo, que lo convenció de que pecó contra ti y ha tenido que tragarse ese orgullo y venir en arrepentimiento. ¿Cómo viene en arrepentimiento? ¿Cómo sabes que es genuino? Porque la persona en la parábola dice: tenme paciencia que te lo pagaré todo. Es como: perdóname, de verdad no quería hacerlo, voy a restaurar las cosas. No, intentaré no hacerlo más. Y puede que vuelva a caer, pero tú verás que está haciendo un esfuerzo para no caer, porque él tiene también, o ella tiene, una lucha contra la carne. Entonces, estamos obligados a perdonarlo. Pero ahora, ¿qué pasa si esa persona no es de Dios? O no ha tenido la convicción de arrepentimiento. ¿Qué nos queda? Orar por nuestros enemigos, orar por los que nos vituperan, orar por los que nos ultrajan en nuestra intimidad, no con ellos necesariamente. Y cuando oremos en nuestra intimidad, decirle: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, perdónalos, porque no les tomes en cuenta este pecado, no se los tomes en cuenta. Y eso va a producir que tú vas a tener paz con esa persona, paz con Dios, y va a ser esta vida gloriosa, plena, ¿cierto? O sea, no está en plenitud, porque hasta que tengamos los cuerpos glorificados, pero estaremos en paz con Dios y con los hombres. Así que eso, aquí cerramos y vamos a orar al Señor. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación. Oro, Señor, por el corazón de mis hermanos. Oro, Señor, por la relación que ahora en Cristo Jesús nosotros, como nueva criatura, tenemos con nuestro Dios, que cuando cometemos pecados, Señor, podemos venir delante de Él arrepentidos, pidiendo perdón, y Él nos limpia de todo pecado, porque tenemos abogado y Cristo en nuestra propiciación. Pero también, Señor, oramos para crecer y madurar en Cristo, para que cuando haya una ofensa de un hermano hacia nosotros y tú, a través de tu Espíritu, le pongas convicción de arrepentimiento y ese hermano se arrepiente y venga a pedirme perdón, Señor, oro porque estoy obligado a perdonarlo, porque tú me perdonaste primero y mi deuda era mucho mayor al tema puntual que le estoy perdonando a mi hermano o a mi hermana. Y Señor, si no has sido convencido para arrepentimiento, oro, Señor, para que ese pecado que cometieron contra mí no se lo tomes en cuenta. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por enseñarnos a vivir esta nueva vida en Cristo, para tu gloria y en paz, Señor, para con los hombres y para con Dios. Y se cumple esta palabra, que la ley se resume en: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo.
Que Dios los bendiga. Nos vemos.